Los secretos del Tercer Reich. En busca de la bomba de Hitler. Agosto de 1945. Un momento crucial en la historia de la humanidad. Se realizan los preparativos para el despliegue de un arma cuyo poder destructivo es superior a nada que el mundo haya visto. Un avión estadounidense despega con el objetivo de lanzar la primera bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, la ciudad portuaria japonesa de Hiroshima fue destruida. 3 días después, Nagasaki. Más de 10.000 personas murieron al instante. La era nuclear comenzó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki y con la demostración de lo poderosas y terribles que podían ser estas armas. Fue el comienzo de una nueva era. Los científicos estadounidenses trabajaron febrilmente en el desarrollo de la bomba. Temían que la Alemania de Hitler pudiera fabricarla antes que ellos. Más tarde se supo que los alemanes abandonaron sus planes de construir una bomba atómica. Pero nuevas pruebas y documentos desconocidos hasta ahora cuentan una historia diferente. Hay un informe muy interesante de Marshal Zhukov, dirigido a Stalin, fechado el 2 de octubre de 1945. El tema es el programa alemán de armas atómicas. Se han confirmado nuevas fuentes del informe, pero creo que el aspecto más interesante es la declaración de Zhukov de que los alemanes ya habían construido la bomba atómica. De acuerdo con los planes de construcción existentes, la bomba se parecería a esto. Para los aliados, la idea era aterradora. Por este motivo, durante los últimos meses de la guerra, los aliados concentraron todos sus esfuerzos en derrotar al Reich alemán lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Las fuerzas especiales aliadas buscaron la llamada arma maravillosa de Hitler. Descubrieron muchos proyectos clandestinos en el mundo subterráneo de la industria armamentística alemana. A finales de 1944, las fuerzas especiales estadounidenses afirmaron que los alemanes se habían quedado muy atrás en el desarrollo de la bomba atómica. Pero entonces descubrieron lugares, planos y nombres que hasta entonces eran desconocidos. Proyectos secretos llevados a cabo bajo el auspicio de las SS en lugares oscuros del Reich de Hitler y en países ocupados. Programas clandestinos dedicados al desarrollo de armas de destrucción masiva. Algunas de las pistas conducían a lugares cerca de la ciudad austríaca de Linz. Gran parte de lo que sabemos sobre el Tercer Reich y el nazismo es una información muy importante. Ha llegado a nuestro conocimiento porque otras personas continuaron investigando para descubrir lo que las autoridades querían ocultar. Primavera de 1945. Los aliados han destruido la última resistencia alemana. Inmediatamente después de las tropas que luchaban en el frente, llegaron las unidades especiales estadounidenses en busca de las armas alemanas de alta tecnología. Entre otras cosas, los cazas que ya estaban en acción. Pero también hallaron pruebas de otros proyectos secretos muy peligrosos. Los informes estadounidenses a menudo hablaban de armas de desesperación que podrían haber sido desplegadas en las últimas semanas de la guerra. El temor de los aliados estaba bien fundado. Los alemanes poseían armas químicas muy peligrosas y, posiblemente, una cantidad importante de explosivos nucleares que podrían haber tenido un efecto devastador. Las tropas estadounidenses avanzaron por Turingia. Cerca de Nordhausen descubrieron una gigantesca fábrica subterránea de cohetes y bombas voladoras. Los vencedores quedaron impresionados. Más tarde descubrieron campos de concentración llenos de prisioneros obligados a realizar trabajos forzados. Miles de personas murieron bajo tierra debido al agotamiento, el hambre y la tortura infligida por las SS. Los estadounidenses querían asegurar las armas capturadas.
buscaron a los responsables. En los documentos confiscados y las transmisiones de radio interceptadas, un nombre se mencionaba repetidamente: Hans Kammler. Como ingeniero principal de construcción de las SS, Kammler fue parcialmente responsable de la creación de campos de exterminio como el de Auschwitz. Debido a las incursiones aéreas aliadas, trasladó fábricas de armamento enteras a lugares subterráneos. Decenas de miles de personas murieron durante la construcción de la fábrica subterránea de cohetes en Nordhausen. Pero Kammler llevó a cabo su trabajo con la mayor ambición. Poco a poco, Kammler recibió más autoridad por parte de Hitler y Himmler para que desarrollara armas secretas. Finalmente se convirtió en la figura central de esta área de responsabilidad. Hans Kammler, jefe de desarrollo de armas secretas de Hitler. Con una eficiencia brutal realizó grandes avances en el diseño y construcción de cohetes alemanes. Motor para un cohete V2. A principios de septiembre de 1944 se desplegaron los primeros V2. Estas armas estaban destinadas a intimidar y matar a los habitantes de Londres y París. Los británicos temían que las ojivas de los V2 estuvieran cargadas con armas de destrucción masiva. Los lugares de detonación se examinaron con medidores Geiger. Pero supuestamente los cohetes alemanes no solo serían más letales, también volarían a más distancia. Sabemos que hubo una serie de proyectos posteriores al V2. El objetivo era aumentar el alcance de las cargas útiles de los cohetes. Los proyectos A9 y A10 fueron particularmente importantes. Una vez combinados, estos dos cohetes habrían tenido alcance suficiente para llegar a Estados Unidos. Este es ingeniero de cohetes de Hitler, Werner von Braun. En los años posteriores de la guerra, von Braun pasó a construir cohetes atómicos para Estados Unidos. Tras la derrota de Alemania, también habló de una ojiva con una enorme capacidad destructiva que se montaría en un cohete. Un periódico informó de que sin duda se trataba de una bomba atómica. Pero ¿hasta qué punto fue un plan incompleto y hasta qué punto realidad? ¿Hasta dónde llegaron los científicos alemanes? Los documentos soviéticos mencionan dos pruebas atómicas, las cuales tuvieron lugar en Turingia. Se mencionan en los informes del Departamento Central de Inteligencia Soviético, GRU, dirigidos a su presidente. El informe más importante del GRU es del 23 de marzo de 1945, justo antes del final de la guerra, donde describen cómo se llevó a cabo la prueba. Incluso antes, en noviembre de 1944, un agente informó sobre los preparativos de la prueba. Los alemanes están a punto de probar una nueva arma secreta, una con enorme poder destructivo. La bomba ya construida tiene un diámetro de 1,5 metros y está formada por esferas huecas interconectadas. Este es el aspecto que debía tener la bomba según los planos de construcción. El director científico del proyecto atómico soviético, Kurchatov, recibió un informe aún más alarmante en el que se concluía que el proyecto alemán permitiría la construcción de una bomba de fisión basada en el principio de implosión. El informe decía: nuestra fuente de confianza en Alemania dice que los alemanes han llevado a cabo 2 explosiones de prueba con una fuerza inmensa en Turingia. Los árboles en un radio de 600 metros quedaron arrasados. Los prisioneros de guerra colocados en el centro de la explosión quedaron vaporizados. No quedó ni rastro de ellos. Además, se observó un fuerte efecto radioactivo.
En marzo de 1945, Kurchatov informó a Stalin de que debido a la potencia relativamente débil de la explosión, no estaba convencido de que los alemanes hubieran detonado una bomba atómica como la de los planos de construcción, sino más bien un modelo de prueba menos potente. El especialista soviético en armas atómicas, Davidov, examinó los planos alemanes y concluyó que representaban un concepto bien desarrollado para la construcción de una bomba. Me impresionó la genialidad y calidad del contenido del documento. Es imposible que lo hubiera redactado un agente normal, sino más bien una persona especialmente instruida, con los conocimientos necesarios. Los detalles descritos son muy exactos, como si procedieran del propio inventor de la bomba. Los físicos soviéticos reconocieron elementos muy avanzados en los planos de construcción alemanes, como por ejemplo un tubo de descarga de alta tensión, que posteriormente se emplearía en armas más modernas. Sergei Lev Davidov había probado armas atómicas soviéticas e hizo una asombrosa comparación. ¿Es la copia de una de nuestras bombas o nuestra bomba es la copia? Tras la guerra, Stalin tenía una pregunta. ¿Hasta dónde llegaron los alemanes? En otoño de 1945, el mariscal Zhukov informó: Los alemanes han logrado buenos resultados en la investigación teórica y práctica y la aplicación de la energía atómica, que ha resultado en la construcción de una bomba atómica. Basado en la información recopilada por el Ejército Rojo en la zona de ocupación soviética en Alemania, el informe de Zhukov pretendía establecer el nivel de conocimiento alcanzado por los científicos atómicos alemanes. Según la información recopilada, concluía que los alemanes habían desarrollado un arma atómica. ¿Pero dónde se había construido el arma? ¿De dónde procedía el uranio? Mediados de abril de 1945, las tropas estadounidenses llegaron al área de entrenamiento militar de Hillersleben, cerca de Magdeburgo. Una unidad técnica de la inteligencia militar estadounidense examinó el área haciendo descubrimientos que llevaron al comandante de la unidad, el coronel Keck, a redactar un informe urgente a Washington. Hemos sabido que los alemanes han llegado muy lejos en el desarrollo de las bombas atómicas. Su progreso ha sido considerable y han estado muy cerca de la solución del problema. No podemos establecer exactamente qué hallaron los estadounidenses en base a ese documento. Hablaba del desarrollo de una bomba atómica. Sin embargo, no sabemos si encontraron planos u otros materiales. No obstante, es indicativo de que en Hillersleben tuvieron lugar ciertos desarrollos sobre los que no teníamos conocimiento previo. Una unidad especial estadounidense llamada ALSOS buscaba pruebas de que los alemanes estaban desarrollando armas atómicas, reactores o centrifugadoras que pudieran utilizarse para producir materiales fisionables aptos para un arma. Al sur, en la ciudad alemana de Haigerloch, hicieron un descubrimiento. El Instituto Werner Heisenberg de Física de la Sociedad Kaiser Wilhelm fue trasladado a Berlín, a Haigerloch, y Heisenberg y otros científicos construyeron lo que llamaron la máquina de uranio, un experimento de reactor nuclear. Consistía en cubos de uranio suspendidos en un depósito de agua pesada. Este experimento no llegó a alcanzar un punto crítico, pero lograron una reacción nuclear autosostenible. El premio Nobel Werner Heisenberg. El físico más destacado de Alemania fue una figura controvertida. Llegó a declarar que su intención siempre fue evitar que Hitler construyera una bomba atómica, pero muchos argumentan que Heisenberg simplemente carecía de los medios y el conocimiento para construirla.
Otra pista. Los terrenos de prueba de la artillería alemana en Kummelsdorf, cerca de Berlín. Aquí también hubo un reactor experimental que se rompió, probablemente debido a un accidente. Y fue en ese mismo lugar donde el físico Kurt Dittner realizó sus investigaciones. Los documentos sugieren que Dittner quería continuar con los experimentos hasta la construcción de una bomba atómica. Pero los alemanes no pudieron producir el material fisible necesario para construir la bomba, tampoco en Kummelsdorf. En los terrenos de pruebas de Hillersleben, los estadounidenses encontraron referencias a un grupo de destacados expertos alemanes en explosivos, dirigido por Erich Schumann. Para construir una bomba atómica, el grupo recuperó un concepto ya desarrollado y probado, el de una carga hueca, el principio utilizado en las granadas propulsadas por cohetes. La carga hueca dirige la energía explosiva hacia un solo punto, permitiéndole penetrar incluso una armadura de grueso acero. No está muy claro qué era. El nuevo tipo de arma nuclear en la que trabajaron estos científicos de la Waffenam hasta el final de la guerra fue diseñado para aprovechar una presión elevada para producir reacciones de fusión nuclear. El hecho de que pudiera haber funcionado o no es discutible. Después de la guerra, Schumann lo llamó concepto no probado para una bomba atómica. Este concepto alternativo contrasta fuertemente con la bomba alemana descrita en el informe soviético del GRU. Nuevamente vuelve a no estar claro si funcionó, pero habría sido más que una bomba sucia. Una bomba sucia simplemente coge materiales radiactivos existentes y los distribuye. Sin embargo, este tipo de bomba habría producido material radioactivo nuevo. Pero aparte del material de fusión, incluso esta bomba habría requerido una pequeña cantidad de material altamente enriquecido. No creo que hubieran tenido éxito, pero debo añadir que no se trata solo de una bomba estilo Hiroshima, porque sabemos que al menos un grupo de científicos estaba trabajando en otros diseños. Con el fin de construir bombas como la que más tarde cayó sobre Japón, Estados Unidos hizo un esfuerzo enorme empleando a cientos de científicos y creando una gran industria. Era necesario para producir varios kilos de plutonio y varias docenas de kilos de uranio altamente enriquecido. Área de pruebas de Wyatt Sands, en Nuevo México. Un prototipo de la bomba que más tarde fue lanzada en Nagasaki. Aquí es donde tuvo lugar la primera detonación de un arma de destrucción masiva en la historia de la humanidad. La fisión nuclear incontrolada lanzó una increíble energía, comparable a 20.000 toneladas de TNT. Esto no es algo que se pueda hacer en condiciones difíciles, con la presión de los últimos meses de la guerra. Sin embargo, eso no significa que no estuvieran tratando de hacerlo. Y quiero dejar algo muy claro. No hay razón para dudar de que lo estuvieran intentando. Todavía hay muchos lugares por examinar que podrían haber sido utilizados para desarrollar nuevas armas. En los últimos años se ha desvelado cada vez más información sobre las instalaciones subterráneas dedicadas a la investigación científica para la producción de armas. Durante los últimos meses de la guerra, el general de las SS Hans Kammler reunió personas y material bajo tierra. Su objetivo era concentrar los recursos restantes. A la luz del día, estos transportes podrían haber sido víctimas de ataques aéreos.
Los estadounidenses también registraron el territorio checo en busca de centros de producción de armas secretas y pruebas de una investigación nuclear, mientras los habitantes los aclamaban como libertadores. Durante esos días comenzó a circular un nuevo término: Alpenfestung, la fortaleza alpina. Se temía que las SS se hubieran retirado a las montañas de Baviera y Austria con el fin de defenderse con las últimas armas desarrolladas por los ingenieros de Hitler. Una vez más, se habló de una bomba atómica. Y la búsqueda continuó. La fortaleza alpina era la última esperanza, una quimera del Tercer Reich. Era aquí donde se suponía que estaban las armas secretas y desde donde se desplegarían para lograr un cambio decisivo en la guerra. Como prueban fuentes recién descubiertas, el término fortaleza alpina no solo designaba un bastión defensivo, sino también un sistema de túneles subterráneos. Himmler, comandante en jefe de las SS, quería excavar los túneles a la mayor profundidad posible para protegerlos de las bombas aliadas de última generación. Fueron construidos principalmente por esclavos y prisioneros del campo de concentración. Kammler también jugó un papel significativo en la reubicación de los proyectos de armas a lugares subterráneos. Fue el hombre que concentró los recursos necesarios para que estos proyectos fueran viables. El jefe de los programas de armas secretas fue un rayo de esperanza para Hitler. El lugar, situado entre Salzburgo y Viena, también cuenta con edificios reforzados y habitaciones subterráneas. Se sabe que incluso contaba con un puesto de prueba de cohetes. Según fuentes del Servicio de Inteligencia estadounidense, las sustancias altamente peligrosas como el torio y los compuestos de uranio se manipulaban en los túneles inferiores. Dado que había un gran número de metales y productos químicos diferentes en los componentes enumerados, podemos suponer que intentaban mejorar y potenciar sustancias explosivas como el TNT. Designar estos materiales como superexplosivos o no es irrelevante. Lo cierto es que no tienen nada que ver con los explosivos convencionales. Una clara evidencia de nuevos agentes de guerra. Y hay otros indicios. St. Georgen-Gusen, cerca de Linz. Aquí, en solo 13 meses, se construyó una inmensa fábrica subterránea llamada Bergkristall. Oficialmente se dedicaba únicamente al montaje de los cazas Messerschmitt. Tenía solo 8 kilómetros de largo y consistía en una estructura de un solo nivel. Pero esta explicación ha sido puesta en duda desde hace algún tiempo. Durante mucho tiempo, durante décadas, se ha especulado sobre la existencia de un segundo nivel en el sistema de la mina subterránea Bergkristall, en St. Georgen. Estas fotografías pertenecen a una empresa de ingeniería que participó en la construcción de las galerías de la mina durante la guerra. Imágenes y documentos demuestran que se construyeron varios niveles. Los archivos de los informes y descripciones de los trabajos diarios sugieren que la longitud real del sistema era de unos 16 kilómetros. Todo esto lo llevó a cabo una sola empresa constructora. El sistema fue construido por varias empresas y grupos de trabajo. Por esta razón, creemos que la estructura subterránea es mucho más grande de lo que se piensa hoy en día.
Otros documentos también sugieren que el sistema de minas tenía una longitud de hasta 40 kilómetros. Estas fotos fueron tomadas en los túneles de Bergkristel. Las mediciones geoeléctricas del perfil del suelo revelaban que, de hecho, había varios niveles diferentes. Descubrimos que las estructuras de Bergkristal, los túneles, son bastante visibles. Y debajo de ellos encontramos otras estructuras. Poco tiempo después, descubrimos una foto en la que se pueden diferenciar los diferentes niveles. También se han registrado niveles de radiación muy altos en Bergkristal. Estos elevados niveles plantean la cuestión de si son de origen natural o el resultado de una actividad industrial. Son temas aún por investigar. Hay otra ubicación interesante cerca de St. Georgen. Durante la guerra se erigió aquí una estructura octogonal. Hoy en día el octógono está cubierto por una capa de hormigón que fue parcialmente eliminado en 2013. Este objeto fue descubierto durante las excavaciones. Los expertos confirman que es un componente de un acelerador de partículas utilizado en la investigación nuclear. El Instituto de Física de la Universidad de Arizona escribe: En nuestra máquina hay componentes que se corresponden con ejemplos históricos. También se realizaron mediciones geoeléctricas en el octágono. Empleando este método, hemos sido capaces de identificar otros objetos situados debajo del hormigón. ¿Qué hay exactamente debajo de la estructura octogonal? Creo que hay razones suficientes para hacer excavaciones. ¿Por qué hay una carta en los archivos del ingeniero Jacob, fechada en 1955, que sugiere que deberían construir 2 centrales nucleares en la ubicación del octógono? Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de cómo dio mi padre con la idea detallada de la central nuclear. Era un ingeniero con mucho talento, pero no sabía nada de física, ni de física nuclear. ¿Pero a qué estaban conectados estos planes? En los dibujos, la planta nuclear prevista es octogonal. ¿Son la forma y la localización meras coincidencias? ¿Y qué es lo que hay oculto bajo tierra? ¿Una planta ya existente? En los bocetos hay 5 niveles diferentes. Perforaciones, excavaciones y mediciones podrían aclarar el propósito de los planos y artefactos. Otro documento supone un misterio aún mayor. Un informe de los expertos de la Sociedad Austríaca para la Energía Atómica de 1968. Trata la cuestión de si los túneles a más profundidad serían adecuados como instalaciones de almacenamiento de desechos nucleares. El informe incluso menciona áreas que fueron demolidas durante la guerra. Gusen es especialmente interesante porque en 1943 las SS establecieron aquí un importante parque industrial. Ese mismo año, Hans Candler también se involucró en varios proyectos diferentes en la zona. Los programas secretos de armas subterráneas se establecieron aquí, en Gusen. Había alas de alta seguridad pertenecientes a las SS a las que ni siquiera los generales de la Wehrmacht tenían permitido el acceso. Hay fuentes de información muy importantes que se han conservado, como los llamados libros de control de trenes de la estación de St. Georgen Gusen. Cabe destacar que el propio Candler se ha mencionado explícitamente como destinatario de todos esos materiales, como si fueran enviados a él personalmente.
También se menciona a los expedidores de dichos envíos. Junto a los envíos habituales como alimentos y materiales de construcción, llegaron otros artículos desde lugares en los que se fabricaban cohetes o gas venenoso y donde también se llevaban a cabo investigaciones nucleares. Las SS estaban muy avanzadas en términos de investigación. También podrían emprender acciones despiadadas y sacar el máximo provecho de esas circunstancias, ya que disponían de recursos suficientes. Si tenemos en cuenta la naturaleza de los materiales entregados y el tamaño de la instalación, no podemos evitar llegar a ciertas sospechas. Trataban de producir, examinar o probar algo realmente extraordinario. Asumimos que en Gusen, Kambler pretendía crear un centro para el desarrollo de armas secretas. Eso es algo que quedó demostrado con sus esfuerzos por concentrar la tecnología de cohetes, la tecnología de armas atómicas y la tecnología de aviones en un solo lugar, bajo su propia dirección. Y para este propósito reclutó investigadores y técnicos bien entrenados de entre los prisioneros de guerra y prisioneros del campo de concentración que procedían de muchos países diferentes. Las SS no tenían escrúpulos a la hora de emplear mano de obra esclava y recurrir a los trabajos forzados, amenazando a científicos e ingenieros para aumentar su producción. Algunos especialistas creían que cooperar con las SS era su única posibilidad de sobrevivir. No podían saber que su conocimiento de la instalación secreta sellaría su destino. En conversaciones con otros reclusos y deportados, supe que uno de ellos era profesional de la metalurgia. Había expertos en tecnología automotriz, electrotecnia, tecnología en general. Todas esas profesiones se concentraban en esta área. Un número sorprendente de científicos y expertos internacionales trabajaban aquí. En un documento en particular, el nombre de un hombre destaca repetidas veces. Un hombre que se suponía que debía ser liberado de un campo de concentración a toda costa. El argumento principal de la maniobra de rescate era que el experto atómico francés, Jacques Berger, se encontraba entre las decenas de miles de prisioneros. Según sus propias declaraciones, Berger fue obligado por las SS a colaborar y participar en la investigación de física nuclear. En aquel momento era un experto en fisión nuclear muy bien considerado. Algo bastante notable para una época en la que el mundo aún no conocía la posibilidad de la creación de una bomba atómica. Una bomba basada en la división de núcleos atómicos. También existía una orden permanente de las SS para eliminar a todos los testigos al final. Miles de ellos. Los prisioneros habían sido instruidos, mediante ejercicios de simulación de ataques aéreos, a buscar refugio en los túneles lo más rápido posible. Planeaban no solo asesinar a todos los prisioneros, sino también a los testigos de entre la población. Sellaron a los prisioneros dentro de los túneles durante 2 días y 1 noche, y luego se dispusieron a volarlos. Este asesinato en masa a gran escala fue evitado debido al rápido avance de los liberadores aliados. Durante estos últimos días, Hitler ordenó a sus generales que defendieran los frentes a cualquier coste, lo que le permitiría ganar el tiempo suficiente para terminar de construir las armas de destrucción masiva que supuestamente cambiarían el rumbo de la guerra.
Cuando los campos de concentración de Mauthausen y Gusen fueron liberados, Hitler ya estaba muerto. Aquí, las tropas estadounidenses encontraron prisioneros que apenas habían logrado sobrevivir a la esclavitud y los extenuantes trabajos forzados en los túneles. Hubo miles de muertes. Personas procedentes de diferentes naciones europeas, cuyos descendientes siguen llorando hasta el día de hoy. Y todavía se preguntan, ¿por qué? Pero, ¿qué pasó con los comandantes de la planta? Según testigos, Hans Kammler habría muerto en diferentes lugares y maneras. Uno de ellos aseguraba que murió atrapado en una desesperada situación, mientras que otros decían que se había suicidado de un disparo o con veneno. En la Alemania de la posguerra su muerte fue confirmada por un tribunal. Pero hay indicios de que sobrevivió. Su cuerpo nunca fue encontrado, tampoco ninguno de sus archivos personales, y el relato de su suicidio, proporcionado por sus subordinados, era bastante cuestionable. Incluso el material recuperado parece refutar la historia. Su presunto suicidio contradice los informes del Servicio de Inteligencia estadounidense CIC, según los cuales Kammler fue detenido el 9 de mayo de 1945 por tropas estadounidenses, pero escapó. Era una fuente de información importante. El hecho de que Kammler hubiera escapado algún tiempo después se considera una operación tapadera por parte del Servicio de Inteligencia para ocultar el hecho de que en realidad estaba en manos estadounidenses. Este hombre comenzó a mostrar signos de estar cambiando de bando. El científico de cohetes Werner von Braun se estaba preparando para construir cohetes para los vencedores. Según informes, Hans Kammler informó al ministro alemán de armamento Albert Speer que algún día ofrecería a los estadounidenses más sistemas de armas. Pero ¿cuál fue su final? ¿Qué fue del hombre que construyó fábricas de muerte y armas de represalia para Hitler? El hijo de un oficial de alto rango del Servicio de Inteligencia estadounidense habla del mayor secreto de su padre. Mi padre me contó que el Obergruppenführer Hans Kammler se rindió a los estadounidenses y fue traído a Estados Unidos. El oficial de la OSS Donald Richardson y su hijo John. El miembro del Servicio de Inteligencia estaba bajo el mando directo del comandante de las Fuerzas Supremas de Estados Unidos, Eisenhower, y acompañó al presidente Roosevelt a las importantes conferencias aliadas. Era responsable de evitar que los oficiales alemanes de alto rango con amplios conocimientos cayeran en manos soviéticas. ¿Fue Hans Kammler traído a Estados Unidos por esta razón? Mi padre no podía hablar de ello en 50 años. No pudo hablar de ello hasta que murió. Y 70 años después, esta es la oportunidad de contar la historia. ¿Pero qué tenía que ofrecer Kammler? Mi padre ayudó a la importación de 60 kilos de uranio enriquecido, probablemente de St. George en Gusen, de Bergkristall. Kammler fue encarcelado en un centro de máxima seguridad. Mi padre y su equipo de agentes fueron los encargados de interrogarlo. Vivió un corto tiempo en Estados Unidos y probablemente se quitó la vida en algún momento de 1947. Ninguna otra fuente ha confirmado que Hans Kammler entregase el material básico para construir una bomba atómica a Estados Unidos. Es una información difícil de imaginar y corroborar. Sin embargo, ningún otro hombre conocía mejor las armas secretas desarrolladas por los nazis. St. George en Gusen. Documentos pertenecientes a un espía informan sobre el lugar en el que se guardan las armas secretas. Supuestamente la entrada se encuentra en un antiguo campo de tiro de las SS. Si hay evidencias significativas de un silo de la Segunda Guerra Mundial que pudo ser utilizado para desarrollar nuevos tipos de armas, dirigido por las SS y gestionado por mano de obra esclava, deberían investigarse. Por supuesto, los científicos, académicos o quien sea, deben ser autorizados a hacerlo.
Excavaciones en el campo de tiro de St. Georgen-Gusen parecen confirmar la información del espía. A 3 metros bajo la superficie aparece una estructura reforzada de granito y hormigón. Una escalera que conduce hacia abajo. Pero poco tiempo después, la excavación fue detenida por las autoridades, argumentando que formaban parte del campo de tiro. Creo que es más probable que las autoridades estén anticipando un hallazgo bastante embarazoso. El área fue colocada inmediatamente bajo una orden de preservación histórica. Por el momento, las excavaciones y mediciones están prohibidas. No debemos suponer que las autoridades nos darán información simplemente porque la tienen y se la pedimos. De hecho, hay que hacer lo que la gente ha estado haciendo durante décadas cuando encuentra alguna evidencia de que sucede algo importante. Luchar para llegar al fondo de la cuestión. Tal vez ahí haya algo importante, tal vez no. Pero no lo sabremos hasta que lo investiguemos. No lo sabremos hasta tener las pruebas. No debemos suponer que con solo explicar a las autoridades que allí hay algo importante, nos facilitarán la información que buscamos. Eso nunca sucederá. Al menos yo no lo creo. Y no se trata de una excusa, es simplemente la naturaleza humana. Así funciona mi gobierno, tu gobierno, así funcionaba el gobierno nazi y así funcionan todos los gobiernos. Aún hay muchos más archivos por examinar sobre los protagonistas y las tecnologías. Deben hacerse excavaciones y mediciones en todos esos lugares donde las estructuras subterráneas en la era nazi siguen siendo un misterio. Entonces, ¿cuál es la conclusión sobre la búsqueda de la bomba? Los constructores de armas de Hitler habían progresado mucho más de lo sospechado. Hubo muchos más grupos de investigación involucrados de lo que se pensaba anteriormente. Muchas fuentes apuntan a la construcción de una bomba atómica alemana. Sin embargo, hasta el presente no existen pruebas físicas de cuánto habían progresado. Hay que pensar en todas las direcciones posibles. Ni siquiera estamos cerca de saberlo todo, y todos los archivos no han sido desclasificados. Hay que reunir todos los hallazgos dispersos por el mundo, y cuando eso ocurra, estaremos mucho más cerca de la verdad. La prueba de una pequeña arma atómica durante la Guerra Fría. Una pieza de artillería atómica táctica para el campo de batalla desarrollada por Estados Unidos a principios de 1950. Un cañón para los proyectiles nucleares de cargas huecas. Solo podemos especular sobre lo que habrían supuesto las armas nucleares en manos del régimen nazi. Pero se sabe que Estados Unidos tenía planes de emplear armas atómicas contra Alemania en caso de necesidad. La derrota de Alemania se produjo justo a tiempo.